Bienvenidos, bienvenidas a este último webinar del año 2025. Bienvenidos todos los que ya se encuentran conectados con nosotros. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy contingente, que es el término del contrato, qué pasa con el finiquito y las indemnizaciones. Para esto, hoy nos acompaña nuevamente desde nuestro partner Círculo Verde, nos acompaña Priscila Pérez. Ella es supervisor de recursos humanos junior, ella es ingeniero en administración de recursos humanos del Duoc UC y tiene estudios en licenciatura de lengua y literatura inglesa. Es una joven profesional con experiencia en el área de remuneraciones y sólida comprensión de la normativa laboral vigente. Así que bienvenida, Priscila. Muchas gracias. Y así que todo suyo el webinar. Bueno, como dijo Teresita, les doy la bienvenida a todos. Nuevamente, mi nombre es Priscila Pérez y hoy vengo a atacar un tema bien importante y que por lo general genera dudas. Esto es el término de contrato, finiquito e indemnizaciones. Bueno, para detallar este tema, el finiquito es un instrumento legal el cual está escrito y firmado por el trabajador y el empleador ante un ministro de fe, en el cual ambos dejan constancia del término de la relación laboral. ¿Cuáles son las causas legales del término de contrato? Primero tenemos las causales del artículo 159, las cuales no son imputables al trabajador. Dentro de ellas tenemos el mutuo acuerdo de las partes, una de las más famosas que es la renuncia voluntaria del trabajador, tenemos la muerte del trabajador, tenemos el vencimiento del plazo convenido en el contrato, cuando son contratos a plazo fijo, tenemos la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, que se genera en los contratos de obra faena. También tenemos casos fortuitos o fuerza mayor, es decir, una situación ajena a las partes. Por ejemplo, puede ser un incendio, un terremoto o alguna catástrofe que se genere en la empresa, lo cual impida que se realicen las labores del trabajador. También tenemos las causales del artículo 160, las cuales sí son imputables al trabajador y están relacionadas a su conducta. Por ejemplo, tenemos la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, tenemos conductas de acoso sexual, vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier otro trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Injurias proferidas por el trabajador hacia el empleador, conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa, conductas de acoso laboral. También tenemos negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio y que hubiesen sido prohibidas por escrito en el contrato de trabajo. Por ejemplo, si hay una empresa que vende impresoras, por ejemplo, y el trabajador por fuera vende tintas de impresora o también accesorios que estén relacionados con el giro, el empleador podría despedirlo por esta causa. También tenemos la no concurrencia del trabajador a sus labores sin una causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo, es decir, dentro del mismo mes. También la falta injustificada o sin aviso previo de un trabajador que tuviese a cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono signifique que la empresa se paralice, o sea, paralice sus funciones, también puede ser despedido bajo esta causal. También tenemos el abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio donde presta sus funciones. Y también tenemos la negativa a trabajar sin una causa justificada en las faenas convenidas dentro del contrato de trabajo. Luego tenemos actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o funcionamiento de la empresa, el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones del empleador o el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. También tenemos las causales del artículo 161, donde entran las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, las cuales se justifican bajo las derivadas de la racionalización o modernización, bajas en la productividad de la empresa o cambios en las condiciones del mercado o de la economía del país, lo que haga necesaria la desvinculación de uno o más trabajadores. También en el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador como los gerentes o subgerentes, o trabajadores que tengan facultades de administración, y también los trabajadores de casa particular pueden ser desvinculados bajo la causal del desahucio escrito del empleador. Bueno, y por último tenemos la causal del artículo 163 bis,
la cual se produce cuando el empleador ha sido sometido mediante una resolución judicial a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes, es decir, cuando la empresa se va a quiebra. ¿Cómo es la comunicación del término de la relación laboral? El artículo 162 del Código del Trabajo informa sobre las obligaciones de aviso y comunicación que el empleador debe cumplir al momento de terminar la relación laboral. El empleador debe comunicar por escrito el despido bajo las causales del artículo 159 del 4 al 6 y del 160 dentro de 3 días hábiles, indicando la causal y los hechos que la justifican. Si este despido es bajo necesidades de la empresa, se debe dar aviso con 30 días de anticipación, con copia de la inspección del trabajo, o de lo contrario debe pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo. Esta comunicación debe incluir el detalle de indemnizaciones en caso de corresponder. Bueno, ¿cuáles son los plazos para comunicar el término de la relación laboral? Esto va a ser según la causal que el empleador invoque para despedir. Por ejemplo, si es necesidades de la empresa o desahucio escrito, el empleador tiene 30 días de anticipación para avisar al trabajador mediante una carta de aviso. O de lo contrario, va a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo. En el caso de vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio o todas las causales del artículo 160, el plazo para entregar la carta es de 3 días hábiles siguientes a la desvinculación del trabajador. Bueno, es importante recalcar que cuando se despide bajo estas causales, el empleador debe informar al trabajador por escrito el estado de pago de sus cotizaciones previsionales hasta el último mes del mes anterior al pago, junto con los comprobantes que lo acrediten. Si las cotizaciones no están pagadas al momento de la desvinculación, el finiquito queda sin efecto. ¿Qué cosas debe incluir una carta de aviso de despido? Bueno, acorde a la actualización de los artículos 162 y 177 del Código del Trabajo, debe incluir los siguientes puntos. Primero, la causa legal aplicada para efectuar el despido y los hechos que fundamentan esta desvinculación. También debe incluir las indemnizaciones en caso de corresponder. Debemos indicar si el finiquito será firmado de forma electrónica a través del portal de la ADT o presencial en notaría. Si el finiquito será firmado de forma electrónica, se debe indicar expresamente al trabajador que esta modalidad es opcional y que siempre puede optar a la opción presencial o viceversa. También debemos mencionar la forma de pago del finiquito, si va a ser efectivo, cheque o vale vista. Y debemos informar el estado de cotizaciones previsionales al último día del mes anterior a la fecha del despido. Debemos también mencionar la facultad de parte del trabajador para formular una reserva de derechos, acorde al artículo 162 del Código del Trabajo. Esta formulación de reserva de derechos no impide de forma alguna la recepción de los montos establecidos y acordados, tanto en la carta de aviso como en el finiquito de trabajo. Bueno, ¿qué conceptos debe contener un finiquito? Los conceptos que debe contener el finiquito pueden ser remuneraciones pendientes, la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio, indemnización por feriado anual y proporcional, indemnización por tiempo servido, y también tenemos descuentos que se pueden aplicar, como el saldo aporte empleador de la AFC, descuento por pensión alimenticia o cualquier descuento autorizado por el trabajador. Bueno, acá vamos a detallar cada una de las indemnizaciones, partiendo por la indemnización sustitutiva del aviso previo. Si el empleador despide bajo la causal de necesidades de la empresa, debe avisar con 30 días de anticipación. O de lo contrario, debe pagar una indemnización sustitutiva del aviso previo. Esta es equivalente a la última remuneración mensual del trabajador, con todos los conceptos fijos que recibe de forma mensual. ¿Cuál es la base de cálculo? Debemos considerar, como bien dije, la última remuneración mensual, incluyendo todos los conceptos que él recibe mensualmente. Esto no debe incluir horas extras, ni asignación familiar, ni ningún bono esporádico, por ejemplo, aguinaldo. Si existe remuneración variable como comisión o semana corrida, se debe utilizar el promedio de los 3 meses anterior a la fecha de despido. El tope legal para esta indemnización es de 90 UF, es decir, la remuneración mensual del trabajador no puede exceder las 90 UF. Y para esto debemos utilizar el valor de la UF del último día anterior del mes del pago. Por ejemplo, si despedí a alguien el 28 de noviembre, pero el finiquito se paga el 1 de diciembre, debo ocupar la UF del 30 de noviembre. Luego tenemos la indemnización por años de servicio. Si el empleador despide
bajo la causal de necesidades de la empresa o desahucio escrito, debe pagar también una indemnización por años de servicio. Esta indemnización corresponde a un mes de remuneración por cada año trabajado y fracción superior a 6 meses con un mismo empleador. Y esto tiene un tope máximo de 11 años trabajados. ¿Cuál es la base de cálculo? Al igual que la indemnización anterior, se debe considerar la última remuneración mensual, incluyendo todos los conceptos que recibe mensualmente. No debemos incluir horas extras, ni asignación familiar, ni ningún bono esporádico. También, si existe remuneración variable como comisión, se debe utilizar el promedio de los últimos 3 meses. Al igual que la indemnización anterior, también tiene un tope legal de 90 UF y debemos utilizar la UF del último día anterior al mes del pago. Bueno, acá tenemos una base de cálculo más detallada para realizar esta indemnización por años de servicio. Por ejemplo, debemos considerar sueldo base, bonos fijos mensuales, promedio de bonos variables mensuales, tales como promedio comisión, promedio semana corrida, también todas las asignaciones que pueda recibir el trabajador, como colación, movilización, conectividad, desgaste de herramientas, pérdida de caja y gratificación legal mensual. De este cálculo debemos excluir, no se consideran horas extras, asignación familiar, bonos anuales, semestrales o trimestrales, gratificación anual o semestral y los viáticos. Luego tenemos la indemnización por feriado anual o vacaciones. Esta indemnización se paga al trabajador cuando deja de pertenecer a la empresa bajo cualquier causal y equivale a la remuneración íntegra por los días de vacaciones que el trabajador tenga pendiente. Esto quiere decir que si el trabajador se va por renuncia, por necesidad de la empresa, por alguna causa del artículo 160, esta indemnización se tiene que pagar sí o sí. Si el trabajador no completa un año de servicio, las vacaciones deben ser calculadas de forma proporcional al tiempo trabajado, es decir, por los meses que él alcanzó a trabajar. Los días de vacaciones se cuentan desde el día siguiente al término del contrato, considerando los días hábiles, y luego debemos sumar los sábados, domingos y festivos que existan entre medio de esos días. La base de cálculo. También debemos considerar la última remuneración mensual, incluyendo todos los bonos recibidos mensualmente. Aquí no debemos excluir horas extras, asignación familiar, bonos esporádicos, ni ningún tipo de asignación como colación, movilización, conectividad. También, si existen remuneraciones variables, debemos utilizar el promedio de los 3 últimos meses anterior al despido. Para efectos de tope legal, este cálculo no tiene tope. Aquí no aplica el tope de las 90 UF. Bueno, acá tengo una base de cálculo, como pueden ver, a diferencia de las otras dos indemnizaciones, aquí cambia un poco la base de cálculo. De igual forma, se considera sueldo base, los bonos fijos mensuales, los promedios de bonos como comisiones y semana corrida, pero no se consideran, aparte de las horas extras, asignación familiar, los bonos anuales, no debemos considerar ningún tipo de gratificación. Aquí no entra gratificación ni mensual, ni semestral, ni anual. Tampoco consideramos ningún tipo de asignación, como colación, movilización, viático, desgaste de herramientas, etc. Dentro de este cálculo no entran este tipo de asignaciones. Bueno, y por último tenemos la indemnización por tiempo servido. Esta indemnización se entrega en los contratos por obra o faena con una duración igual o superior a un mes y cuando este contrato termina bajo la causal de conclusión del trabajo o servicio. Esta indemnización equivale a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y una fracción superior a 15 días. Bueno, ahora partimos con los descuentos que se pueden aplicar en el finiquito, partiendo por el descuento del saldo aporte empleador del seguro de cesantía. Este descuento se debe aplicar solo cuando el trabajador es despedido por las causales del artículo 161, ya sea necesidades de la empresa o el desahucio escrito del empleador. El empleador puede descontar de estas indemnizaciones la parte del 1,6% que él aportó al seguro de cesantía durante la relación laboral. Para conocer este monto, debe solicitarlo a la AFC a través de la página web que se muestra en la pantalla, la cual le entregará el monto y la rentabilidad acumulada durante todo el periodo trabajado. Acá tengo un ejemplo del certificado que entrega la AFC, donde se puede ver el monto nominal, la rentabilidad que tuvo el monto, los costos de administración y el monto final aportado por el empleador. Aquí es importante mencionar que este monto va cambiando diariamente debido a la rentabilidad y también va cambiando mensualmente acorde al aporte que hace el empleador.
Luego tenemos el descuento por pensión de alimentos. Acá, en el caso de que el trabajador tuviese derecho a una indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio o una indemnización contractual, el notario o inspector del trabajo tiene que verificar que el empleador realizó la retención y el pago de la pensión de alimentos antes de firmar el finiquito. Para poder revisar esto, el empleador debe presentar las 3 últimas liquidaciones de sueldo, que acrediten la obligación de la retención judicial, en caso de que el trabajador tenga activa una demanda por pensión alimenticia. ¿Cómo se calcula este descuento? Para la indemnización sustitutiva del aviso previo, el empleador debe retener el monto de la pensión alimenticia del mes siguiente y pagarlo a la cuenta indicada por el tribunal. Para el caso de indemnizaciones por año de servicio o indemnización contractual, el empleador deberá retener del total de dichas indemnizaciones el porcentaje que corresponda al monto de la pensión alimenticia en el ingreso mensual del trabajador, y también se debe pagar a la cuenta indicada por el tribunal. Acá tenemos un ejemplo de cómo aplicar el descuento en el caso de la indemnización por años de servicio. Por ejemplo, tenemos un trabajador cuyo sueldo base es de 1 millón de pesos. Tiene un monto de pensión alimenticia de 200.000 pesos. Entonces, el porcentaje de pensión alimenticia en el sueldo base del trabajador es de un 20%. Aquí nos dice que el monto de indemnización por años de servicio es de 5 millones de pesos. Por lo tanto, para realizar el cálculo, a los 5 millones debemos aplicarle el 20% por descuento de pensión, que sería 1 millón de pesos. Luego tenemos los descuentos autorizados por el trabajador. En caso de que exista un préstamo a empresa u otro préstamo acordado por ambas partes, el empleador puede descontar del finiquito las cuotas pendientes para saldar la deuda. Es importante que este descuento esté respaldado por un acuerdo firmado por ambas partes, donde se indique que el trabajador autoriza el descuento de las cuotas restantes en caso de que haya una desvinculación. Bueno, para finalizar tenemos los descuentos por créditos sociales o caja de compensación. Antiguamente, la Dirección del Trabajo indicaba que sí se podía descontar del finiquito los descuentos por créditos sociales. Sin embargo, el dictamen 2991 emitido por la ADT establece que el trabajador será quien decida el descuento de cualquier crédito social que mantenga vigente al momento de rectificar el finiquito. Sin embargo, la ADT también estableció que los descuentos por créditos sociales solo corresponden a aquellos que se ejercen sobre la remuneración mensual del trabajador, por lo que cualquier otra forma de descuento solo debe autorizarlo el trabajador. Por lo que en la actualidad estos descuentos de caja de compensación no se aplican en los finiquitos de trabajo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cálculo de finiquito. Ya es un ejercicio rápido que vamos a realizar con un trabajador despedido bajo la causal de necesidades de la empresa. Acá tenemos los datos: fecha de inicio del contrato 1 de febrero de 2024, fue desvinculado el 28 de noviembre de 2025, se notificó el mismo 28 de noviembre y tiene unas vacaciones tomadas de 15 días hábiles. El primer ejercicio a realizar va a ser calcular cuántos días de vacaciones tiene el trabajador. Para esto contamos por año calendario. Aquí, del 1 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, tomamos el 1.25, que son el 1.25, lo que se ingresa de forma mensual al trabajador, multiplicado por los meses que el trabajador estuvo en 2024. Nos da 13,75. Luego hacemos el mismo ejercicio el año 2025. Sin embargo, al llegar a noviembre, proporcionamos la asignación. Entonces tomamos el 1.25, lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por los días efectivos trabajados, lo que nos da un total de 13,67. Si sumamos 2024 y 2025, nos da un total de 27,42 días hábiles acumulados. Acá los datos nos informan que tomó 15 días hábiles, por lo que debemos restar de los 27,42 los 15 días hábiles utilizados, lo que nos da un total de días hábiles de vacaciones de 12,42. Luego aquí viene un paso importante. Debemos considerar los días inhábiles. Tal como indica la norma, se deben pagar sábados, domingos y festivos. ¿Cómo se realiza este cálculo? Como también dice la norma, se debe contar desde la fecha anterior a la fecha siguiente del día de despido. Si fue despedido el día viernes 28, debemos contar desde el día lunes 1, tal como aparece el calendario. Y contamos los 12,42.
en este caso también se debe aproximar, entonces debemos contar 13 días hábiles. Tenemos 5, tenemos 9, 10, 11, 12, 13. Al 18 de diciembre tenemos 13 días hábiles. Y desde ahí empezamos a contar hacia atrás sábados, domingos y festivos que estén dentro de este cálculo. Tenemos sábado 13, domingo 14, lunes 8, sábado 6, domingo 7, sábado 29 y domingo 30. Nos da un total de 7 días inhábiles. Por lo tanto, si sumamos los 12 como 42 hábiles más los 7 días inhábiles, nos da un total de días vacaciones a pagar de 19,42. Conociendo ese dato, podemos calcular la indemnización por feriado proporcional. Como bien les comenté, en la base de cálculo debemos utilizar solo los conceptos fijos que tenga el trabajador, excluyendo asignaciones y gratificación. En este caso, con los datos que tenemos en la tablita, lo que debemos considerar para indemnización de vacaciones sería sueldo base y el bono de responsabilidad, que entendemos que es un bono fijo, lo que nos da un total de 1.050.000 pesos. Ese 1.050.000 pesos se debe dividir por 30 y multiplicar por el saldo de días totales de vacaciones, lo que nos da un total de 679.700 pesos. Y ahí tenemos listo la primera indemnización por feriado. Luego pasamos por la indemnización del aviso previo, que tal como lo vimos anteriormente, la base de cálculo corresponde a la última remuneración mensual del trabajador. Y aquí sí se incluye gratificación legal mensual y la asignación de colación. Aquí nos dice que el total haberes corresponde a 1.279.396, lo que también correspondería a la indemnización por aviso previo, ya que es equivalente a un mes de remuneración. Luego pasamos a la indemnización por años de servicio. Acá en el dato nos dice que entró el 1 de febrero de 2024, se fue el 28 de noviembre de 2025, por lo tanto el trabajador estuvo 1 año y 9 meses trabajando. La norma nos indica que se debe pagar 1 año trabajado y fracción superior a 6 meses. Por lo tanto, en este caso al trabajador le corresponde el pago de 2 años de indemnización. Por lo tanto, tendríamos que tomar 1.279.396 y multiplicarlo por 2. Luego tenemos la suma de estas 3 indemnizaciones, lo que nos da un total de 4.517.888 pesos. Acá abajo debemos descontar el saldo aporte empleador AFC, que aplica cuando el trabajador es despedido bajo necesidades de la empresa. Este es un monto representativo. ¿Ok? Entonces, al realizar el descuento de los 600.000 pesos, nos queda un total de finiquito por pagar de 3.917.888 pesos. Luego pasamos a la ratificación y plazos. El finiquito debe ser otorgado y puesto a disposición de pago del trabajador dentro de 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador de sus funciones. Las partes pueden pactar el pago en cuotas, de conformidad con los artículos 63 bis y 169. Sin embargo, el legislador ha establecido que en simple incumplimiento de este pacto de cuotas hará inmediatamente exigible el pago total de las deudas pendientes, o sea, de las cuotas pendientes. Luego, si el empleador se retrasase en el otorgamiento del finiquito y por ende en el pago del finiquito, el trabajador puede interponer un reclamo tanto en la Inspección del Trabajo o recurrir directamente a los tribunales de justicia. ¿Cuáles son las modalidades de firma de finiquito? Primero tenemos la modalidad electrónica, que es a través del portal de la DT. Este trámite lo inicia el empleador con su clave única en el portal de la DT, quien elabora la propuesta de finiquito laboral para que el trabajador ingrese a la plataforma y la acepte con o sin reserva de derechos o la rechace. Este trámite de finiquito electrónico permite al trabajador recibir el pago directamente en su cuenta bancaria. Y en este caso el empleador no puede pagar en cuotas. Es importante este punto que si el trabajador tiene cuenta RUT o alguna cuenta vista que tenga un tope de transferencia y si el finiquito es mayor a 3 millones de pesos, la Dirección del Trabajo, a través de Tesorería, podría emitir un cheque al domicilio del trabajador. Bueno, pasando a la propuesta de finiquito, el trabajador tiene 10 días hábiles, contados de lunes a sábado, para aceptar o rechazar. Transcurrido este plazo, la propuesta queda sin efecto. Si el trabajador no está de acuerdo con una o más disposiciones de la propuesta de finiquito, puede aceptar con reservas de derecho y manifestar las observaciones, las que deben ser de forma muy específica.
En este caso, el empleador se encuentra obligado a pagar las sumas no disputadas en caso de corresponder. El trabajador también puede rechazar la propuesta y manifestar sus observaciones, concluyéndose el proceso. En este caso, el empleador va a tener que generar un nuevo finiquito, pero de forma presencial en notaría, dentro de los plazos establecidos. Si el trabajador está de acuerdo y acepta la propuesta de finiquito, el empleador tiene un plazo de 5 días hábiles siguientes para realizar el pago a través de la ADT, el cual se conecta directamente con la Tesorería General de la República, que es quien después dirige el pago al trabajador. Luego tenemos la modalidad de firma presencial, la cual se puede realizar ante un notario público u otro ministro de fe que señale la ley, ya sea un inspector del trabajo, un oficial del registro civil o un secretario municipal cuando existen finiquitos dentro de comunas muy alejadas de la ciudad. Para esto, el empleador y el trabajador deben asistir a notaría con una cédula de identidad vigente, presentar 3 copias impresas del finiquito con la firma del empleador en puño y letra o por firma electrónica avanzada. Además, debe incluir el certificado de cotizaciones previsionales al último día del mes anterior a las desvinculaciones y también las 3 últimas liquidaciones de sueldo. Y en caso de que corresponda, también deberá entregar una declaración jurada por concepto de retención de alimentos acorde a la Ley 21.389. Luego pasamos al tratamiento tributario de las indemnizaciones. Para este tratamiento debemos considerar que son voluntarias todas aquellas indemnizaciones que superen los montos de las indemnizaciones legales. Para que podamos aplicar el beneficio de no renta, debemos sumar las indemnizaciones legales y luego las voluntarias para aplicar lo indicado en el artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta, donde se establece qué conceptos no constituyen renta. En este caso, las asignaciones familiares, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio hasta un máximo de 1 mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, se considera remuneración mensual, el promedio de lo ganado en los 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos u otras remuneraciones extraordinarias, reajustadas previamente de acuerdo a la variación que haya experimentado el IPC en el último día anterior al mes del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al término del contrato. Bueno, para concluir, debo decir que para las empresas es fundamental conocer y aplicar de forma correcta el tratamiento del finiquito, ya que esto asegura tanto para la empresa como un trabajador el cumplir legalmente con la norma y también proteger los derechos del trabajador. De estas formas también se respetan y se inculcan muy buenas prácticas empresariales. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Priscila, entonces, por la presentación. Vamos a pasar entonces ahora a algunas preguntas. Sí. Y acá Tamaria nos dice, si el trabajador sale de forma inspectiva del trabajo aludiendo que se siente mal y a los 2 días entrega una licencia a partir del día que salió, ¿se puede usar la causal de salida intempestiva? No. En este caso no, porque está justificada. La causa intempestiva es cuando un trabajador llega y se va y no avisó, no dijo nada, como que desapareció. En ese caso sí aplica, pero en este caso no aplica la causal. Dijo que se sentía mal y después llegó con licencia. Exacto. La licencia, claro. Ya. Después tenemos otra pregunta acá de María Fernanda. Dice, pregunta, ¿90 UF es total de finiquito o el sueldo? El sueldo, la remuneración mensual con el tope de 90 UF. Después acá también... Sí, también María Fernanda nos dejó varias. ¿Sueldo base o sueldo líquido mensual? Los sueldos imponibles, el total de haberes imponibles y también los no imponibles, pero solo para efectos de indemnización sustitutiva de aviso previo y la indemnización por años de servicio. Ya. Bueno, ¿la comisión nos agrega un promedio? Sí, se agrega el promedio de los últimos 3 meses anterior a la desvinculación. Nadia nos dice, ¿en qué parte del código aparece la determinación de la base imponible? En las indemnizaciones por años de servicio y de la sustitutiva del aviso previo. No recuerdo el número, pero ahí lo dice, son todas las remuneraciones. Todo lo que signifique remuneración para el trabajador se debe incluir en las indemnizaciones. Creo que es el 47. A ver, acá nos dejan un caso. Gerardo nos dice, buenas tardes. Si un trabajador que tiene comisiones y las comisiones por las ventas de noviembre se pagan en diciembre y será finiquitado el 22 de diciembre,
esas comisiones no se consideran para el variable, solo se toman las que se pagaron hasta noviembre. Claro, son las 3 últimas al despido. Sin embargo, las comisiones pendientes de diciembre se tienen que pagar junto con el finiquito o en una liquidación de sueldo. Claro. No puede quedar nada pendiente al momento de desvincularlo. Pero en el fondo para el cálculo son los Claro, últimos 3 meses. sí, para el cálculo sí. Tenemos otra pregunta. Nos deja Paula, nos dice: hola, buenas tardes, 2 consultas. ¿El descuento por aporte APC solo aplica en caso de finiquito causal necesidad de la empresa? Necesidades de la empresa o desahucio escrito del empleador, solo en esas 2. Bien. Y en el caso de retención judicial de un trabajador que estuvo en la empresa desde el 28 de octubre al 7 de noviembre, vale decir 11 días, no llegó ninguna notificación por retención de pensión de alimentos, pero no se ha podido validar el finiquito por este descuento no realizado. Es que no, si es que no llegó, eso es lo que tienen que validar. Si es que Ya. la empresa fue notificada de esta retención, eso es muy importante. Que tengan ese respaldo de que llegó la notificación. Ya. Acá nos dice María Fernanda: si el empleador no paga dentro del plazo, una vez firmado el finiquito, ¿qué ocurre? Ahí el empleador tiene todo el derecho de acercarse a la inspección del trabajo o derechamente a los tribunales de justicia para reclamar el no pago del finiquito por incumplimiento. Ya. En el fondo, por mucho que esté firmado, no significa Exacto. que... Tiene que tener el comprobante, el cheque, la transferencia de que se haya realizado el pago. Por eso es importante realizar los pagos con algún medio que se pueda aprobar. Exactamente. En el cálculo de las vacaciones del finiquito, al parecer en el ejemplo no está considerado los fines de semana y feriado. Sí están consideradas. Sí. Hicimos todo el ejemplo. Hicimos el ejercicio de los días inhábiles, Sí. que eran 7. Eran 7, de hecho contamos hasta el 8 de diciembre. Sí. Ya, bueno, mira, acá tenemos una pregunta muy interesante. Dice: ¿se debe asistir a la ADT en el caso de un finiquito en cuotas o se puede firmar en una notaría? Depende. Lo que pasa es que por norma se debe realizar ante un ministro de fe en la inspección del trabajo, porque ellos mismos también calculan cuando existen intereses en la última cuota. Sin embargo, existen notarías que también aceptan esta modalidad, pero se recomienda 100% que vayan a la inspección del trabajo. Claro. Cristina nos dice: respecto a la retención de alimentos, actualmente se descuentan UTM. En este caso, ¿sería ese monto por cada año de la indemnización? No, es solo, hay que, por ejemplo, en UTM de igual forma tiene lo que debe, perdón, me enredé. El porcentaje que representa esas UTMs en el sueldo base del trabajador. Ya. Y ese porcentaje lo deben descontar de la indemnización por años de servicio, pero en el total. Ya. ¿Qué pasa si el trabajador no firma el finiquito? Aunque se le llame y le envíe cartas, no se acerca a firmar. En este caso se debe dejar una constancia en la ADT, avisando que el trabajador fue notificado vía carta certificada, vía correo electrónico, avisando a la ADT que el finiquito se encuentra disponible, se encuentra a disposición del trabajador en los plazos establecidos. Sin embargo, el trabajador no se ha acercado a buscar su finiquito. Ya. Acá nos dice Paula, que complementa la misma del tema de las cartas, nos dice: ¿y qué pasa si el trabajador no quiere firmar el finiquito por tener deuda de pensión de alimentos? Ahí está complejo. De todas formas, se debe dejar la constancia, porque de parte del empleador se hizo todo de forma correcta. Se avisó con los 10 días, está a disposición del trabajador, y si el trabajador reconoce que sus montos están correctos y también la retención, pero si no lo quiere pagar por eso, ya no es parte del 100% del trabajador. Ya. Acá Fernanda nos dice: en los casos de los finiquitos en cuotas, ¿el trabajador lo puede rechazar, exigir el pago total? Exacto. Sí. Esta modalidad tiene que ser un acuerdo entre ambas partes. Si una de las partes no está de acuerdo, se debe pagar la totalidad del finiquito. Acá nos pregunta Gerardo: ¿la movilización y la colación, si se paga mensual, se debe considerar en el sueldo íntegro según los últimos fallos de la Suprema? Esa es una buena pregunta, porque la norma dice que no se incluyen para efectos de indemnización de vacaciones proporcionales. Claro. Pero hay algunos casos donde tribunales han fallado y ha dicho que sí se deben calcular. Entonces, ¿qué
esta presentación fue en base a lo que dice la Dirección del Trabajo, sí. Pero claro, ahora están saliendo estos casos donde sí están fallando y están diciendo que sí hay que aplicarlos. Entonces, yo esperaría ver lo que dice la ADT, que en algún momento quizás va a cambiar esta forma de cálculo, pero por el momento nos apegamos a la norma. Porque recordemos siempre que una cosa es cómo interpretamos la norma y otra es cómo los tribunales después nos salen con algún dictamen. Sí. Dice, si se desvincula a un vendedor por comisiones, pero estas se generan a largo plazo, por ejemplo, 4 o 5 meses, ¿cómo se hace en ese caso? Entiendo, Jorge, que las comisiones se generan en mayor plazo, no mensualmente, digamos. Es que las indemnizaciones se deben pagar en el mismo mes. Entonces yo creo que si son a largo plazo, también debería haber algún promedio. Claro. Y también es importante recalcar nuevamente que cualquier cosa deudada dentro del finiquito se debe incluir. Acá Pablo nos dice, ¿cómo me resguardo si el trabajador firmó el contrato, pero a los 3 días no llegó más a trabajar? ¿Debería proceder el finiquito por abandono? Acá es importante, claro, podría ser falta reiterada, pero también es importante, el empleador tiene un registro de asistencia, tiene cómo corroborar que efectivamente no se presentó a trabajar, no presentó licencia médica, también podría esperar una licencia médica porque son 2 días para esperar que se pueda emitir una licencia médica en caso de que le pasó algo, no lo podemos saber. Pero en caso ya de 3 días consecutivos de inasistencia se podría despedir bajo esa causal, con carta certificada a su domicilio. Recordemos que en eso no ha cambiado la normativa, no es que el mail haya reemplazado la carta certificada. No, para nada. Ahora que llegue es otra cosa. Pero recordemos que en muchas cosas la ley todavía está el método antiguo. Exacto. ¿Ya? Ya, mira, acá nos complementan un poco. Lo que pasa es que acá vendemos a constructora y el vendedor vende la obra, pero en la medida que se factura se paga la comisión. Ya sé que facturaba a 4 o 5 meses. Claro, que hay, en el fondo cuando se emite la factura se ejecuta la venta. Claro. Mira, qué interesante esta pregunta, porque esto ha cambiado. Los trabajadores del artículo 22, ¿no están obligados a asistir al lugar de trabajo? Depende de lo que diga su contrato, porque el artículo 22, si bien dice que están exentos de jornada, pero aún así tienen que estar a disposición de los que les diga su empleador. Si tienen una reunión o necesitan entregar algún informe en una fecha estimada y tienen que ir de forma presencial, tienen que asistir. Sin embargo, si es que no asisten, no se les puede descontar el día. Claro. Ya, recordemos que el artículo 22 fue de los más modificados por los cambios, así que sí, eso. Realmente. Ya, mira, acá hay una pregunta de Romina que dice, buenas tardes, consulta por favor. Si el trabajador denuncia por la ADT, la devolución del AFC, ¿siempre gana? Esa es la pregunta. No. Depende de por qué es la denuncia. Dice que causal 161. Y la ADT en ese caso no se pronuncia. La devolución de la ADT se pelea en tribunales. Pero al final es como falle tribunales para ver si es que se devuelve o no ese monto. Claro. Mira, otra pregunta interesante. ¿Las vacaciones prescriben? Tengo un trabajador que tiene 3 años acumulados y no quiere tomar su periodo más antiguo, ya que trabaja sueldo base más comisión por venta. Exacto. Suele pasar con este tipo de trabajadores porque si se toman vacaciones pierden un poco la venta y baja su comisión. Pero en este caso, que el trabajador no se tome sus vacaciones es responsabilidad del empleador. Él tiene que asegurarse y por eso también se paga la comisión por vacaciones. Para que se cubran los periodos en que él está de vacaciones y no baje mucho su remuneración. Claro. Pero no prescribe. Si tiene 3 periodos acumulados, se deben pagar en caso de desvinculación. Lo que se sugiere en esos casos es que el empleador notifique al trabajador. Hay dictámenes que se pueden citar una carta donde se le solicite al trabajador que se tome las vacaciones y se indique que se le van a dar todas las facilidades del caso para que él pueda efectivamente tomar su periodo de descanso. Claro.
Y de esa manera el empleador Se resguarda. tiene la evidencia de resguardo en caso de desobediencia. Que después sus mismos trabajadores son los que van a alegar en tribunales que están cansados. Claro, o que están estresados. Sí. Gerardo, la presentación va a estar el día de mañana, publicado tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra plataforma. Pregunta si la va a mandar por correo. Ahí estaba contestando a Gerardo. Bien. ¿No tenemos más preguntas? Justo llegó acá. María Fernanda dice, es decir, las vacaciones no tienen vencimiento. Exacto. No tienen vencimiento. Que se tome las vacaciones, por favor. Por favor. Algún incentivo o algo, pero que se la utilice, sí. Ya. Con respecto al descuento de AFC, ¿solo corresponde a lo aportado el empleador o es lo aportado más rentabilidad? Es lo aportado más la rentabilidad y los costos de administración. Ese monto varía diariamente, entonces es importante sacarlo bien cerca de la fecha de desvinculación. Además, es importante mencionar que en el portal de mi DT, cuando uno sube el finiquito bajo esta causal, la DT también entrega un monto, que por lo general es un poco más alto. Varía, puede ser 1.000 pesos, 500 pesos, tampoco es tanta la variación, pero siempre varía. Mira, María Fernanda nos dice, ¿y se puede negociar con el empleador? Asumo que como hemos estado hablando de las vacaciones nos referimos a eso, pero nosotros nos apegamos a lo que dice la ley. No, No se puede. no. Mira, un ex trabajador del artículo 22 tenía jefaturas superiores, era analista contable. Al momento de la desvinculación, causal 161, ¿puede denunciar ante la DTE el hecho del artículo 22 sin pago de hora extra? Sí, pero tiene que demostrar efectivamente de que si tenía o no supervisión inmediata, Claro. si es que de verdad tenía que estar bajo una jornada laboral o un horario establecido. Claro, Son porque muchas causales. generalmente el periodo que se evalúa en esa desavenencia es de 6 meses o máximo. Ya. Jennifer nos pregunta, ¿cómo se saca ese cálculo de la devolución del AFC? Se saca a través del portal de la AFC, dejé la página web en la PPT. Hay un ítem que dice saldo aporte empleador, se pone el RUT del trabajador y la fecha del inicio del contrato de trabajo. Le dan generar y entrega el certificado. Y es importante que debe tener, eso sí, el empleador una clave del AFC. María nos dice, buenas tardes, ¿cómo se hace el cálculo de vacaciones con trabajadores con días progresivos? Al igual que como hicimos el ejercicio, pero a esos días totales que nos dieron, antes de pasar a los días inhábiles, debemos sumar los días progresivos que tenga acumulado a la fecha. Por ejemplo, si tiene 15 días hábiles más 3 días progresivos, en total tiene 18 días hábiles. Y a esos 18 días después debemos sumar los días inhábiles. Mauricio nos decía, consulta, el tema de las vacaciones, en caso de finiquito, ¿se pierde el tercer periodo? No, Mauricio, ya dijimos que las vacaciones Se pagan completas, sí, se No se pagan pierde. todos los días que estén pendientes. Y Luz, a ver si nos explica un poco más el caso, porque dice, si se tienen 16 días de vacaciones, ¿se les puede solicitar a la empresa que pague 15 días? Es decir, las pague sin disfrute. ¿Se puede, es legal? A ver si nos explica un poco más el caso, Luz. Y como que no queda clara la... Sí. ¿Como venta de vacaciones? Es claro, porque si estamos implementando, no. Ya dijimos ya que aquí estamos... Las únicas vacaciones que son negociables de venta, solo son los días progresivos. Exacto. Y las vacaciones ordinarias, los 15 días hábiles se pueden salir. No. Acá Jennifer nos dice, las vacaciones progresivas es 3 años en la misma empresa, sumo un día.
Si la persona tiene más de 300 cotizaciones y tiene 11 años en la misma empresa, ¿tendría 3 días progresivos? Aquí nos fuimos a otro lado. Sí, aquí nos fuimos a otro. Tiene que tener 156 cotizaciones, las cuales los 3 últimos años sean con el mismo empleador. Es decir, tiene que tener 10 años de antigüedad, 10 años cotizando, ya sea con el mismo empleador o con otro distinto, y además tiene que sumar 3 años con un mismo empleador. Y ahí cumpliría un día de progresivo. Y cada 3 años con ese mismo empleador va a cumplir un día más. Eso es. En el caso de ella habría que ver cuándo ingresó a trabajar, cuántas cotizaciones tiene, ya un cálculo más complejo. Ya, mira, acá Paula dice, si vendo mis vacaciones progresivas, ya dijimos ya que estas son las que sí. Se calcula el monto, ¿cómo se calcula el monto y también se le suman días inhábiles? No existe una metodología establecida, pero generalmente se hace el cálculo, por ejemplo, si tú tienes 5 días progresivos, se calcula como si te lo fueras a tomar por calendario. Y ahí tú sumas 2 días por el fin de sábado, semana. domingo. Entonces sacas tu sueldo base dividido por 30 multiplicado por 7. Ahora es un tema más bien dicho de criterio. Claro, sí, en el caso de las vacaciones progresivas, como se María Olga, es un tema más de criterio que exista así como una normativa, un artículo que nos diga cómo hacer el cálculo. Exactamente. Por lo general no existen, no se acumulan tantos días progresivos, Sí. igual es complicado. Si son 3 días, 2 días, ahí se pagarían efectivamente esos 2 días, no alcanzaría a tomar días inhábiles. Indemnizaciones voluntarias. ¿Cuál es la base de cálculo de las 24 rentas? Haberes imponibles, total haberes menos descuentos legales. Si una persona tiene menos de 2 años de antigüedad, ¿se consideran los meses que lleva? Exacto, se consideran los meses que lleva. Y se debe utilizar la remuneración limpia, es decir, sueldo base y cualquier bono fijo que tenga el trabajador. Aquí no debemos contar tampoco horas extras, ni aguinaldo, ni algún bono anual, ni trimestral. Solo la remuneración fija mensual del trabajador. Y si tiene menos de 24 meses trabajados, se ocupan los meses efectivos trabajados. Sí. Ya, mira, acá ahora nos dice, ¿cómo calculo las vacaciones para un trabajador part-time? 3 días a la semana. Part-time y full-time tienen el mismo tratamiento. Ambos tienen los mismos 15 días hábiles de vacaciones al año, por lo tanto es el mismo sistema de cálculo. Es totalmente el mismo. Si trabaja 3 días a la semana y se toma una semana de vacaciones, tiene que descontar 5 días. No hay diferencia ahí. No hay diferencia. La gente como que tiende a complicarse mucho. Sí, no, es el mismo tratamiento. Ya, María Fernanda nos dice, está confirmando, el tope de las 90 UF en base a lo imponible, te refieres al sueldo base, ¿cierto? Ya que la gratificación no aplica según lo que comprendí. Depende de la indemnización que esté hablando. La indemnización sustitutiva de aviso previo y la indemnización por años de servicio tienen el tope de las 90 UFs. Y aquí aplica la remuneración mensual, incluyendo asignaciones y gratificación mensual, solo mensual. Es la anual la que queda fuera. Exacto, la anual o semestral es la que queda fuera en este caso de la indemnización por años de servicio, si es la que se refiere. Okay, muchas gracias, nos dice María Fernanda. De nada. ¿No tenemos más preguntas? Por lo visto hay bastante duda con respecto a los cálculos de vacaciones. Sí, es que es distinto a las otras indemnizaciones, lo que se debe o no considerar. Aquí quedan fuera la gratificación legal y quedan fuera las asignaciones. Sin embargo, hay tribunales donde han fallado y dicho sí, si se ocupan las asignaciones, pero son casos puntuales. Claro. No es algo recurrente, por lo tanto la DT tampoco se ha pronunciado al respecto. Ya, mira, Gerardo acá nos dice, están pendientes con las progresivas, porque dice, ¿cuándo tiene derecho el trabajador para las vacaciones progresivas? ¿Cuando trae el certificado o desde la fecha de contrato? Cuando trae El certificado. Sí. El certificado del mandato. Sí, porque así el empleador sabe cuántas cotizaciones tiene y el empleador puede comenzar a hacer el cálculo y ver si efectivamente le corresponde o no un día progresivo. Y la sugerencia siempre es que ese certificado lo guarde. Sí. Porque hay gente que de repente piensa que ha trabajado mucho, pero no es tanto. Y también hay gente que ha trabajado mucho en horarios, por ejemplo.
y no tiene cotizaciones realmente, entonces también es un tema para recuerdo del empleador de constatar el número de cotizaciones Efectivamente. Sí. Ahora, acá Diana nos dice, en una indemnización voluntaria, ¿cómo sabemos si está afecta impuestos? Tenemos que ver primero todo lo que es renta Ujú. y lo que el servicio acepta como tal. Perfecto. Por ejemplo, si quiere pagar con una indemnización voluntaria el aviso previo, Ujú. tiene que ver primero que ese monto no supere el promedio de las 24 rentas. Renta, claro. Hay que tener en consideración una cosa. Desde el 2020 salió la circular 53 del Servicio de Impuestos Internos, donde el servicio permite pagar años de servicio indistinto a la causal de desvinculación. Claro. Entonces, si hay un mutuo acuerdo, el servicio acepta que se paguen años de servicio efectivamente prestados, obviamente. Obviamente, pero con un monto... Claro, ahora el tope siempre van a ser las últimas 24 remuneraciones reajustadas por IPC. Ujú. Y esas remuneraciones siempre son de carácter ordinario. Es decir, todo lo que haya sido secuencial, a eso se le va a reajustar por IPC y se va a sacar el promedio de las últimas 24 remuneraciones y eso es tu tope. Todo lo que exceda sobre ese monto pasa a tributar y tiene que calcularse impuesto único. Exacto. Sí, porque si no era... Es muy fácil. Claro, porque al final pasaría a ser un ingreso renta para el trabajador. Exacto. Si un trabajador lleva 6 meses trabajar y lo despiden por necesidad de la empresa, ¿no tiene derecho de indemnización por año de servicio? No. Ya que uno cumple el año. Exactamente. Tiene que haber cumplido un año y luego de ese año, si tiene una fracción superior a 6 meses, podemos sumarle otro año, como el ejemplo que vimos en la La presentación. presentación. Sí. Lo importante es que cumpla el primer año Exacto. íntegro. En este caso no aplicaría. No aplica. Dice, ¿cuál es el criterio para aplicar una indemnización pactada? ¿Puede ser cualquier monto o tiene que ser un equivalente al cálculo de la otra indemnización? Tiene que ser equivalente al cálculo de las otras indemnizaciones. Tiene que ser un monto realista y, como mencionaba María Arca, un monto que tampoco exceda el promedio. O sea, si una persona gana, no sé, 800.000 pesos, nadie le paga una indemnización por 5 millones. Tiene que ser un monto prudente. Claro, Apegado a la realidad. apegado a la realidad y a su remuneración ordinaria. Bien, entonces acá Gerardo, que fue el mismo que nos preguntó el tema de ¿desde cuándo entrega certificado? ¿Ya? Está retomando ese tema. ¿No? Sí. Entonces, si un trabajador entrega su certificado de la FP cuando lleva más de 9 años en una empresa, pero ya tenía 10 años en otra, ¿cuántos días tendría derecho a vacaciones progresivas? O desde la fecha que presenta el certificado empiezan a correr, desde el momento en que entrega el certificado, empiezan a contarlo. O sea, es que claro, primero hay que recibir el certificado en caso del empleador y empezar a realizar el cálculo, si es que le corresponden o no, y según la fecha de ingreso, ver cuántos días efectivos le corresponden. Lo único ya un cálculo más detallado que tiene que hacer el empleador al momento de recibir ese certificado. Exacto. Y lo que le pasa a ese señor pasa frecuentemente. La única obligación que el empleador tiene de que él le avisa al trabajador que le corresponde al progresivo es si ha trabajado solamente en esa empresa. Ah, perfecto. Y eso no se da frecuentemente. Exacto. La exigencia, el derecho a pedir su progresivo es de parte del trabajador. Ahora bien, cuando se producen esos casos, también se puede aplicar el criterio, obviamente, ¿no? Entonces, se puede hacer el cálculo específico y quizás llegar a algún acuerdo. Pero si el empleador va a lo medular, solo desde que tú presentas tu certificado. Mira, tenemos otra pregunta del otro Gerardo. Segundo Gerardo que más. Ok. Entonces, mira, dice, los trabajadores del artículo 22 Ya. que venden internacionalmente con horario que tienen desfase, Ya. ¿deben tener jornada para vender? Complicado porque hay vendedores y vendedores. Sí. Porque tú puedes ser un manager, entonces si tú eres un gerente, lideras una línea de negocio, no tienes fiscalización superior inmediata y trabajas con China y tenés 6, 8 horas de desfase. Es tu pega, no es más. Exacto. Ahora, al revés, si esa persona es un vendedor que sigue instrucciones al cual se le asigna una cartera o se le asignan instrucciones específicas,
debiera hacerlo dentro de su horario de trabajo. Generalmente las personas que tienen cargos o interrelaciones interregionales o con otros lugares del mundo, generalmente son personas que ya tienen cargos más altos. Claro, entonces no tienen mayor problema con la jornada, digamos, con desfase. Ujú. Bien, como siempre les decimos, tanto Círculo Verde como la Academia Manager a su disposición, cualquier tema o contingencia que requieran, nos pueden contactar. Pueden contactar a Círculo Verde en contacto@circuloverde.cl o a nosotros a academia@manager.cl. Ahí estamos, ambas partes siempre a su disposición. Bien, le agradecemos entonces su participación, que tengan un excelente término de año Muchas gracias. Gracias por la invitación igual. y nos estaremos viendo próximamente. Que estén muy bien. Hasta luego.